Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, el capítulo 3. Desde el versículo 18 vamos a leer. Vamos a ir leyendo y voy a ir explicando quizás cada versículo, qué nos quiere decir el apóstol Pablo, enseñando en estas cartas a las iglesias, a aquellos que ya están asistiendo, digamos, a una iglesia, aquellos que conocen a Cristo, aquellos que caminan y siguen caminando en ese camino del cristiano. El título de este pasaje dice: deberes sociales de una nueva vida. Como muchas veces tenemos más que derechos, que hoy aún en las escuelas a los niños se les lee todos los derechos y todos tenemos derechos. Pero ¿sabes qué? Por sobre todas las cosas, más que derechos tenemos deberes. Cuando cumplimos los deberes, los derechos vienen solos. Dice el versículo 18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El matrimonio cristiano involucra y es necesario una sumisión mutua, una sumisión o una subordinación en primer lugar a Cristo, una sumisión o una humillación a nuestros deseos personales por sobre los de mi ser amado. O sea, resaltar el bien de mi ser amado antes que mis deseos personales. Y como decía, someterse a Cristo en primer lugar como nuestro Señor, como aquel que está sobre nuestro hogar, sobre nuestro matrimonio. El apóstol Pablo lo enseñaba aquí, como también lo enseñó en otras cartas, y daba esos códigos domésticos donde cada uno tiene un deber y cada miembro de la familia tiene un deber, como decía al principio, más que derechos. Hay cosas que debemos obedecer, lineamientos de Dios que debemos obedecer para que las cosas funcionen como Dios quiere. Dice: los esposos y las esposas son llamadas a actuar según el orden familiar. No es que el esposo es el mandamás y la esposa es aquella que debe estar en sumisión bajo un látigo. En primer lugar, los cristianos prestan servicio a otro como la manera de servir a Dios. ¿Y quién es otro? Ese otro, dentro de la familia, dentro del matrimonio, es o el marido o es la mujer. Y cada uno debemos cumplir ese rol ante Dios. El papel que Dios asigna al marido es de cuidar y proteger a su esposa. A su vez, la esposa es la encargada de una posición diferente, que es la de servir y obedecer a su marido y estar debajo de él. Vivimos en un tiempo donde la mujer ha tomado un rol especial en la sociedad, donde se levantan movimientos como por ejemplo feminista. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué ha pasado con el hombre? El hombre ha ido perdiendo un lugar de importancia dentro de la sociedad y también en la familia. No es que la mujer se lo ha ganado, sino que el hombre lo dejó. Cuando el hombre deja de cumplir el rol que Dios le da, es el momento donde la mujer comienza a tomar ese lugar que el hombre ha dejado. El hombre debe ser el encargado de mantener a su familia bajo protección, bajo alimento, bajo cuidado, a su familia y a la mujer también bajo amor. Dice que el hombre debe amar a la mujer como vaso más frágil. Debe ser el sacerdote de la familia.
Todos estos roles el hombre ha ido dejando de lado, lugares que la mujer ha ido tomando. Yo estoy seguro que si un hombre cumple bien estos roles, ni siquiera es necesario que su mujer tome estos roles. Porque la mujer necesita de esa protección, necesita de ese cuidado, necesita de esa seguridad que Dios ha dado la responsabilidad al hombre. Lo ha ido tomando, como decía la mujer, por la necesidad de que ese matrimonio continúe, por la necesidad de que hay unos hijos a quien cuidar, a quien darle de comer. Amén. El marido y la esposa, ambos por igual, están sometidos a Dios para que funcionen en cada lugar que están asignados. En el servicio que el uno presta al otro, el marido y la esposa sirven y honran a Cristo. La misma palabra someteos viene del griego upotazo. Está formada por upo, que significa debajo, y tazo, arreglar de una manera ordenada. Este contexto describe a una persona que acepta su lugar bajo la orden constituido de Dios. No debemos olvidarnos que todos debemos estar sometidos a Dios. Cada creyente debe estar sometido a Dios. Cuando alguien no está sometido a Dios, también nos enseña la Biblia que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Debemos amar a los demás aún por sobre nuestros intereses. ¿Qué pasa cuando hay un marido o una mujer que son egoístas? Cuando buscan su propio bien, su propia protección, su propio placer, su propio deseo cumplir y no se fijan en el del otro, las cosas comienzan a chispear. Ahí comienza a haber diferencia. Cuando el hombre que honra en primer lugar a Dios se va a dar cuenta que comienza a vivir y a honrar, vive totalmente, ni siquiera para él, sino para su mujer y para sus hijos. Ahora, cuando el hombre ya empieza no honra a Dios, comienza a cumplir sus deseos, comienza a fallar en las cosas de la casa, en las cosas naturales, por sobre todas las cosas, el amor a su esposa, y comienza a debilitarse. Y una casa que no está fundada en Dios, no podemos esperar otra cosa. Amén. Dios ha dado un orden. ¿Saben a quién le fue dada la orden en el huerto de Edén de no comer del árbol? Le fue dado a Adán. Cuando la serpiente se encuentra con Eva, le dice: ¿así que Dios le dijo que de ese árbol no pueden comer? Sí, no podemos comer, ni siquiera tocarlo. Dios no dijo que no podía tocarlo, dijo que no podía comer. Ahí la mujer agregó un paréntesis. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Adán desobedeció a Dios comiendo él también del huerto, de ese árbol? La mujer que me diste. ¿Qué pasaba si Adán era responsable y decía: no, yo no voy a comer de ese huerto, de ese árbol? Quizás la historia era diferente, pero no dejaba de ser hombre y caer en pecado también. Cuando el hombre no toma el lugar que debe tomar debajo de Dios, las cosas no funcionan. Versículo 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando dice todo, es todo. No solamente en algunas cosas, en lo que nos conviene como hijos, o desobedecer en lo que realmente no nos conviene mucho. O quizás cuando ya el padre se comienza a poner pesado y bueno, amigo, tenés que venir a ayudarme al trabajo, o tenés que estudiar, o tenés que ayudar a tu mamá con las tareas de la casa.
No, pero eso es de trabajo de mujeres. ¿Quién dijo que era trabajo de mujeres o que podías o no podías hacerlo? Tenés que obedecer a vuestros padres. Ahora, si tu papá te manda a robar, no vayas. Es obedecer en todas las cosas que son naturales. Cuando comienzas a desobedecer a tus padres, no esperes bendición. Detrás de la desobediencia a nuestros padres, en primer lugar, hay maldición que viene. Efesios 6, 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es lo que manda Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una de las cosas que los padres nos preocupamos por nuestros hijos, aún desde muy pequeñitos, quizás ya entre los 6 y los 10 años alguna vez le hemos preguntado: ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Y capaz que el niño, ¿qué sabe de la vida? Y bueno, yo quiero ser doctor, yo quiero ser como vos, papá, yo quiero ser, no sé, un bombero. Y queremos inculcar a nuestros hijos el estudio, que eso está perfecto. Pero si inculcamos en primer lugar que obedezcan a sus padres, y logramos que obedezcan a los padres, es el primer paso para que te vaya bien en la vida. Es el primer paso para que después cualquier carrera que elijas o don que Dios te haya dado y lo puedas continuar perfeccionando, y después te va a ir bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no solamente hijos, obedeced, sino que padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperéis significa irritar o desalentar a los hijos, es gritándolos, retándolos, menospreciando sus esfuerzos. Quizás comparándolos con otros, diciéndole: pero vos sos un tonto, ¿cómo va a desaprobar matemática? Que mira de fácil que es. A veces los padres somos así también. Debemos buscar de alentarlos, no desalentarlos. Tales cosas, estas irritaciones, estas cargas pesadas que a veces ponemos, molestan, hieren sus espíritus y contribuyen a hacerlos tímidos, cerrados. Esto lleva al desaliento. Así, si la vida es así, ¿para qué quiero estudiar? Entonces, no es irritar, sino es ayudar, es alentar, es enseñarles. O de pronto, si nos ponemos a pensar, ¿cómo éramos nosotros cuando éramos chicos? Había cosas que nuestros padres hicieron y nos gustaban, y había cosas que nos hicieron y no nos gustaban. Tratemos de alentarlo en todos. Ahora habla a los siervos, versículo 22. Podríamos decir a todos los que somos empleados, a todos los que estamos debajo de un patrón y debajo de alguien que nos paga o que nos manda. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, sea de hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hace acepción de persona. Cristo siempre va más allá de las divisiones humanas. A los siervos les dice que deben trabajar duro, como si su amo fuera Cristo. Muchas veces nosotros pensamos
estamos en un trabajo, sea el trabajo que sea, una verdulería, una empresa, una fábrica. Y en todos los casos tenemos la posibilidad de hacer alguna trampita. Hacer alguna trampita con el horario, hacer alguna trampita con esquivar un trabajo. De pronto, como cristianos siempre tenemos que tener un plus más. De pronto estamos en un área que por X motivo se encuentra hoy sucia, que nos cuesta barrer un poquito, pero hay una palabra que siempre suena en los lugares de trabajo: ese no es mi trabajo. Ese no es mi trabajo. Y si Cristo vendría a visitarte ese día, a visitarte en tu lugar de trabajo, y de pronto te encuentras sentado en esa silla y rodeado de mugre, ¿y por qué tu lugar donde vos estás está sucio? Debemos siempre trabajar de tal manera como que lo hagamos para Dios, como que lo hacemos para Él, no para los hombres. Y sabes, cuando tú hagas el trabajo de esa forma, vas a ver cómo tú prosperas en el trabajo. A los amos también los llama a ser justos, los llama a pagar de manera acorde al trabajo, en tiempo y forma. Podríamos decir, no exasperar también a sus empleados, a sus siervos. Aquel que de nosotros tiene a gente a cargo, tratarla bien, tratarla con palabras correctas, tratarlo con respeto. ¿Sí? Gente del mundo a veces no conoce, pero nosotros como hijos de Dios debemos tratar a esa gente del mundo como si fuese que lo hacemos para Cristo. Desde la creación, desde el comienzo de la tierra, Dios ha dado trabajo al hombre, trabajo para hacer. Y si pudiéramos considerar nuestro trabajo siempre como un servicio a Dios, entonces, ¿sabes qué pasaría? Eliminaríamos de nuestra vida esa sensación de aburrimiento, esa sensación de que hoy tengo que trabajar, esa sensación de que estoy cansado de la rutina, estoy cansado de siempre levantarme a ir a trabajar. Cuando tú tu trabajo lo tomas como que es la fuente, digamos, de provisión de Dios para tu vida, y aún es el lugar que Dios te ha puesto para que sirvas a Él, para que le sirvas al hombre, para que seas bendición, para que seas luz, para que seas sal. ¿O crees que Dios se ha equivocado en los lugares que te ha puesto? Yo estoy seguro que del lugar que Dios no te ha puesto ya te ha sacado. Y si pronto del lugar donde estás Dios no quiere que estés, también te va a sacar. Pierde cuidado. Mantente siempre bajo la mira de Dios, mantente siempre en sus caminos y Él va a ordenar todos tus pasos. Y cuando tú hagas ese trabajo sin renegar, vas a ver que al final del día puedes terminar el trabajo quizás cansado, pero contento. Tu cuerpo sí se va a cansar, ni lo dudes. Y vas a tener algunos inconvenientes en el trabajo, y vas a tener discusiones, y vas a tener problemas. Pero cuando tú esperas en Cristo y cuando tú sirves aún de esa forma a Cristo, todo se soluciona más fácil. Amén. Y no es una carga, y no es un aburrimiento, sino que es parte de la vida. Éxodo 23-25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Cuando tú sirves a Dios, aún estando en tu trabajo,
Dice que Él bendecirá tu pan y tu agua. Tu provisión será bendita por Él. Cuando tú sirves también en la iglesia es lo mismo. Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Un Dios promete darte salud. Dice en Deuteronomio 10:12: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No sirve andar por dos caminos. No sirve servir a Dios o decir que servimos a Dios sin rendirnos ante otros ídolos. No sirve. Esa doble vida te hace vivir una desgracia, te hace vivir un infierno. No es que tú puedes vivir en el mundo unos días y de pronto vienes a Dios. ¡Ay! Es un refrigerio. No, no va a ser un refrigerio, va a ser una tortura tu vida. Vive para Cristo, sírvele, ámale, entrégale todo a Él y tu vida será de bendición. Amén. Y Él bendecirá tu pan, tu agua. Todo lo que hagas será bendito. Dice Efesios 6:7: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Cuando tú sirvas a alguien, a un hombre principalmente, por ejemplo, en este caso, que vienen estos chicos de Buenos Aires, y nosotros tenemos que atenderlos, a cada uno de ellos, míralo como si lo mirases al Señor. Sírvele de todo corazón. Si lo haces en una horita feliz, si lo haces en un comedor, de igual manera. Me decía un pastor el otro día: cuando vos hagas algo, no mires quizás lo que estás haciendo, o no mires la persona, mire a Dios en esa persona. Y eso va a demostrar la verdadera fe que tú tienes en Cristo. Va a demostrar el verdadero cristiano que tú eres. Amén. Siempre sirviendo de buena voluntad. Si no hay buena voluntad, no lo hagas. No lo hagas, porque aún será muy pesado para aquel que lo hace de buena voluntad. Colosenses 3:24, volviendo al primer pasaje: sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿De quién vas a recibir la recompensa? De Él. ¿Sabes que se predica hoy en día un evangelio de prosperidad? Se predica hoy un evangelio de que si tú haces algo para Dios, Dios te va a prosperar, te va a bendecir, y aquí vas a ser un multimillonario, y aquí no te va a faltar nada, vas a tener aún más que todos. ¿Cuán falso es eso? Porque si tú quieres plata, te gusta el dinero, ponte a trabajar. Quizás olvídate de Cristo, si quieres, olvídate de Cristo. Olvídate de que le amas, olvídate de que le sirve. ¿Y sabes qué? Vas a tener plata. Vas a tener autos, casas, lancha, viaje, todo lo que tú quieras. Pero cuando tú sirves a Cristo, nada te faltará. No te va a faltar la comida, no te va a faltar el alimento, quizás no te va a faltar un techo. Y aún la recompensa tuya puede que no la veas aquí. Esa recompensa, esa herencia, es en los cielos. Allí donde las cosas no se desarman, no son corruptibles. Cuando tú te vayas de aquí, de esta tierra, no vas a llevar nada. Pero si tú has trabajado para el Señor de tal manera y le has servido con amor, recuerda que cuando tú te llegues allá,
todo lo que tú has sembrado aquí, lo tendrás allá. Amén. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Estoy leyendo en la versión, en la traducción lenguaje actual. Y de que nos dará todo lo que nos ha prometido, que tiene guardado, ¿a dónde? En el cielo. Nos dará todo lo que ha prometido, que lo tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Esa herencia, esa salvación en primer lugar. Amén. Que nos da esa vida eterna, ese regalo. Pasamos al capítulo 4, el versículo 1 dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esos amos, esos patrones, también tienen a alguien que los manda, y es Dios que está en los cielos. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que tú hagas en esta tierra, seas un esposo, seas una esposa, seas un hijo, seas un siervo, seas un empleado, seas un patrón, todo lo que tú hagas en esta tierra todo lo que cosechas, lo vas a recoger. Es como alguno dice: todo se paga en esta tierra. Y ¿sabes qué? Sí, es verdad. Todo se paga en esta tierra. Así que debemos actuar siempre de la mejor manera. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Siendo patrón, si tú tratas mal a un empleado, ¿cómo crees que va a reaccionar ese empleado? Va a tratar de llegar a la hora que quiere, no va a obedecer a las cosas que le pidas, no va a ser responsable en su trabajo. Apenas pueda, posiblemente va a renunciar, o te va a hacer un problema, o posiblemente te va a empezar a tratar mal, así como vos lo tratás. A su vez, también es al revés con los empleados y con todos en el mundo, con todos. El apóstol Pablo daba otras indicaciones en el versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El domingo estuvimos hablando de venir siempre con acción de gracias y todo el tiempo dando gracias al Señor. Me pasó algo hoy muy temprano en la mañana. Yo a veces ni me acuerdo de los sueños o que sueño, pero me levanté angustiado por un sueño que tuve casi antes de levantarme. 5:30 de la mañana habrá sido. La cuestión que mi actitud con respecto a este sueño fue empezar a agradecerle a Dios por todas las cosas que Él me daba, por todas las cosas que había pasado, llevando mis necesidades y agradeciendo a Dios porque Él tiene control de todas las cosas. Mi actitud al comenzar el día cambió gracias a esto, porque yo podría haber continuado angustiado si no llevaba una acción de gracias, una oración a Él. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Orad sin cesar, decía en Tesalonicenses 5:17 y versículo 18, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Jesucristo. Explicaba un comentarista, dice: debemos tener siempre una actitud orante. Orad sin cesar. ¿Cómo es eso de tener una actitud orante? Depender del Señor en todo y por todo. Daba una ilustración un tal Charles
Cita el caso de una madre que tiene un hijo en un país lejano y frío y le está haciendo una prenda para que pueda abrigarse bien. Sin hablar y aún sin pensar directamente en su hijo, cada puntada del ganchillo es como un acto de amor hacia el hijo ausente. Del mismo modo, dice, si nuestra intención en todo lo que hacemos está dirigido a la gloria de Dios, esa es la actitud del orante. Es cada vez que nosotros podemos, así como esta madre, cada vez que podía agarraba el tejido y como dice, ni siquiera a veces estaba pensando en la solución o para qué era, pero allí estar, agradeciendo a Dios, pidiéndole por cada paso de nuestra vida que nos ayude y nos guíe. Orar siempre, darle gracias y gloria a Él. Decía el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. De esa manera, cuando nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios, evitamos muchos errores. Que nuestra vida sea una constante oración. Decía el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Sabemos que es Dios, sabemos que es el Espíritu Santo quien abre las puertas para predicar de esa palabra de Dios. Sabemos que es el Espíritu Santo quien pone corazones hambrientos y sensibles a que esa semilla de la palabra de Dios caiga en buena tierra. Por esto también debemos orar. Señor, dame la oportunidad de poder llevar el evangelio a otro. Dame la oportunidad de poder hablarle a mi compañero, a mi esposo, a mi esposa, angustiado, con problemas, y poder mostrar a ese Cristo que salva. Aún Pablo en este momento también estaba preso, pero decía de que pueda esa semilla ser sembrada. Abre las puertas, Señor, para que podamos predicar. Para que el Espíritu Santo nos manifieste cómo debo hablar, dice el versículo 4, para que lo manifieste cómo debo hablar. Que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría y las palabras justas para poder hablar. Pero ahora, el Espíritu Santo nos usa a nosotros tan solamente como así como una corneta, que es el Espíritu Santo hablando, o el Espíritu Santo toma de lo que hay en nosotros y lo usa. El Espíritu Santo usa nuestras vidas utilizando nuestro conocimiento, utilizando nuestra valentía, utilizando nuestra boca, utilizando nuestra santidad, siendo nosotros ese vaso de honra, siendo nosotros ese vaso limpio. Como dice el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y aquí creo que sí, ya casi termino, si me aguantan un poquitito más. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente, ¿sabe qué significa? Caminar con sabiduría. Equivale a caminar como los sabios. No caminar en negligencia, no caminar cometiendo errores por no mirar a Cristo. Es muy importante el testimonio de un creyente. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que lo lleva a manejarse sabiamente en medio de un mundo inconverso. Si el de afuera ve una conducta incorrecta en nosotros, en nuestra profesión de fe, sabe lo que ocurre en la otra persona, no nos va a creer, tampoco nos va a escuchar. Y vos me decís a mí, mírate a vos mismo. Mira cómo andás vos y vos me venís a decir a mí.
Así que es muy importante caminar sabiamente. No solo que no nos atenderán, sino que nos van a despreciar todavía. Redimiendo bien el tiempo, dice, en todo el mundo y el mundo hay una frase que resuena siempre: aprovechar la ocasión. Se me dio la oportunidad y bueno, vi la puerta abierta y entré. Pero esto es cuando se trata de pecar. El mundo no desaprovecha una oportunidad. El cristiano debe entender esta frase como el sentido de oportunidad para hacer el bien. Todo lo que dice con respecto a la salvación y viviendo en santidad. Pablo lo dice y lo añade en Efesios 16, un versículo igual a este: porque los días son malos. Vivimos en tiempos muy difíciles, donde debe haber una diferencia entre el cristiano y aquel que no conoce a Cristo. No podemos ser iguales, no somos iguales. Colosenses 3:18 dice, el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deber responder a cada uno con gracia. No nos está diciendo que con gracia es que debemos hablar como payasos, que debemos tratar de hacer que la otra persona se sienta contenta. ¡Ay, qué gracioso que sos! No está hablando de esto. Con gracia significa que el mundo escuche con agrado esa palabra que nosotros tenemos para dar. Con santidad, de forma que nuestras palabras reflejen esa gracia de Dios en nosotros. No es siendo graciosos, sino que hablemos con gracia, en santidad y esa palabra de Dios. Dice sazonada con sal. La sal a la cual Pablo se refiere aquí en este pasaje no habla de algo que sea insípido, que sea corrompido o que sea obsceno, sino con esa palabra sazonada con sal que sirva de provecho para el alma a la cual estamos hablando. Que nuestras palabras sean sabias, que sean animándolas, que llevan virtud. Amén. Así como Jesús hablaba, y se acuerda Pablo de esta, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. Somos nosotros lo que debemos conservar buenas costumbres, conservar la santidad. Para que sepáis cómo debe responder a cada uno. En cada ocasión hablar de la manera y de la forma apropiada, y que el Espíritu Santo nos dé las palabras adecuadas para hablar a cada persona. Amén. Para que todo esto pueda funcionar en nosotros, debemos estar bajo Dios, debemos seguir sus pisadas, debemos vivir en santidad. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? No es difícil, es obedecer solamente al Espíritu Santo y es vivir según sus mandamientos.